Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este tercer webinar, la reactivación de la economía de Jalisco con perspectiva de género. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. La licenciada Fela Patricia Pelayo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Gobierno del Estado de Jalisco. Agradecemos también a la doctora Rosa Rojas Paredes, coordinadora de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo e Igualdad. Nos distingue con su presencia la maestra Noelia Caro, directora del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Y asimismo agradecemos la presencia del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y como moderadora de este evento, nos acompaña la doctora Blanca Noemí Silva, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario, se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook en el chat de Livestream. Y ahora dejo en el uso de la voz a la doctora Blanca Noemí. Sí, buenas tardes a todos. Maestro Luis Gustavo Padilla Montes, felicitarlo primeramente por su iniciativa, por la realización de este importante evento. En esta ocasión, justamente, pues abordamos uno de los temas más relevantes del contexto actual. La epidemia que estamos viviendo, esta gran pandemia que pues sin duda ha traído grandes cambios en todos los países y también grandes complicaciones, sobre todo económicas, hace necesaria la reflexión de este tema tan importante que usted nos planteó, que tiene que ver con las implicaciones de género, con las desigualdades, con las inequidades que justamente afectarán y obviamente de mayor fuerza, con una mayor intensidad, a las mujeres, ¿verdad? Entonces, esta sesión efectivamente cuenta con la participación de invitadas muy importantes. Tres personalidades destacadas en el ámbito de la economía, del gobierno, de la empresa y también de la academia. Iniciaremos esta sesión con la presentación de estas tres invitadas. La licenciada Fela Patricia Pelayo López. Es licenciada en Mercadotecnia por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Cuenta con varios diplomados, algunos de estos en Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara, en Políticas Públicas en Alta Dirección por el Tecnológico de Monterrey y Enfoque en Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, Programas y Proyectos por parte de la Organización de los Estados Americanos. Desde 1919 a la fecha, es la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de Jalisco. Durante el periodo 2015 y 2017, fue diputada local de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y vocal en las comisiones de Medio Ambiente, Fomento Artesanal, Asuntos Migratorios, Cultura y Turismo. En segundo término nos acompaña la maestra Blanca Noelia Caro Chaparro. Es candidata a doctora en Ciencias Económico-Administrativas en el área de especialización en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Economía en el área de especialización de Economía Pública por la misma Universidad de Guadalajara y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es directora general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. También es socia del Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales y se ha desempeñado en cargos muy importantes en el gobierno municipal de Zapopan, como es oficial mayor administrativa, directora de programación en la Dirección General de Desarrollo Social y Humano y jefa de sección. Asimismo, se ha desempeñado como profesora en la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y en este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. También nos acompaña la doctora Rosa Alicia Rojas Paredes, de Casa del CUSEA, justamente. La doctora Rojas Paredes
es cofundadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO, Género, Liderazgo y Equidad. Doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo y Universidad de Guadalajara. Es maestra en Educación por la Universidad del Valle de Atemajac y licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora investigador, titular C, e investigadora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior de este centro universitario. Es especialista en interculturalidad, género y educación superior y autora de varias publicaciones sobre los problemas de las mujeres en Jalisco. Sus líneas de investigación son políticas públicas para la calidad de la educación superior y cambio institucional, así como interculturalidad, sustentabilidad y género en contextos de desigualdad y exclusión social. Es además impulsora, investigadora y creadora de instancias en torno a los derechos de las mujeres, así como también de los grupos indígenas, desempeñándose como asociada y coordinadora de investigación del Instituto de Gestión y Liderazgo para el Desarrollo Social, consejera ciudadana del Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de las Mujeres, fundadora y miembro activo de la Red Interinstitucional de Migración y Género en Jalisco, así como miembro de la Red Interinstitucional de Atención y Prevención de la Violencia hacia las Mujeres en Tlaquepaque. Estas son nuestras tres invitadas, destacadas mujeres académicas, muy involucradas en los temas que implica el tema de análisis del día de hoy, que tiene que ver con la reactivación de la economía de Jalisco y las implicaciones de género. También nos acompaña el maestro Gustavo Padilla Montes pues creo que él está obviamente en estas perspectivas pues muy vinculado con el análisis de coyuntura de este tema y él realizará una pequeña presentación para poder dar pauta a las preguntas que van a guiar nuestra sesión el día de hoy. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Primeramente, me da muchísimo gusto estar en esta tarde con cuatro mujeres que han sobresalido en la agenda de Jalisco desde diversas trincheras, porque también, doctora Blanca Noemí, eres también un activo de nuestra sociedad con toda tu formación y como jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro Universitario también de CUSEA. Decirle a la audiencia primero que para la Universidad de Guadalajara y particularmente para CUSEA, este foro, este webinar es muy importante. Se trata de tener un análisis y las visiones desde diferentes perspectivas sobre lo que está aconteciendo hoy a nivel mundial y que nos tiene prácticamente a toda la sociedad en el mundo en un cambio de paradigma. Sin duda, el coronavirus ha modificado los patrones de conducta humana, ha cambiado nuestros hábitos de convivencia, ha modificado en gran medida lo que teníamos por conocido y los antiguos paradigmas por los que estábamos luchando, la construcción de sociedades democráticas, sociedades igualitarias, sociedades que tendieran a ser, a partir del cooperativismo, una sociedad que generara mayor bienestar, poder diversificar la riqueza en el mundo a través de lo que conocíamos como la globalización, incluso luchar por las desigualdades en los diferentes continentes, nos ha cambiado de la noche a la mañana. Hace solamente algunos meses podíamos estar conviviendo, dialogando, discutiendo, debatiendo en foros presenciales y hoy nos encontramos cada una y cada uno desde nuestras casas, primeramente entendiendo la gravedad de la situación, pues se trata de una epidemia que no solamente ha trastocado lo más importante del ser humano, que es su vida, que es su salud, sino también ha trastocado muchos otros ámbitos de nuestra sociedad. Uno de ellos en particular, y no menos importante, tiene que ver con cómo nos estamos desenvolviendo hoy ante este nuevo contexto del COVID, qué está pasando en nuestra sociedad, de qué manera vamos a recuperar. Se habla hoy del regreso hacia una nueva normalidad. ¿Qué es esa?
nueva normalidad. Para la Universidad de Guadalajara ha sido un privilegio haber aceptado y estar participando desde Jalisco en la mesa de trabajo que instaló el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro, en donde bajo la figura de una comisión interinstitucional para la reactivación económica del estado de Jalisco, hemos venido trabajando desde hace un par de semanas para identificar cuáles son los aspectos sustantivos que tienen que preverse para una reactivación social y económica, para regresar, y si es que vamos a regresar a la normalidad que solíamos tener. Y por eso, como Universidad de Guadalajara y como CUSEA, quiero decirles que escuchar el día de hoy las perspectivas de Fela Pelayo, que ha hecho un gran trabajo al frente de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, de mi amiga Rosa Rojas, de muchos años, quien es además una académica muy reconocida a nivel internacional, esa visión, desde la visión de la UNESCO y el trabajo que ha venido desarrollando de investigación, y concretamente Noelia, y esta perspectiva y este compromiso que hay en el sector empresarial, en el sector industrial, para que este retorno o esta reactivación económica se dé bajo la gradualidad necesaria, pero considerando lo que hoy por hoy debe de ser y debe de seguir siendo la agenda de Jalisco, de México y de todo el mundo, que tiene que ver con la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y muy particularmente qué vamos a hacer en los próximos días para garantizar, por un lado, que en Jalisco se recupere la economía, se recupere la sociedad, se recupere la confianza entre nosotros como sociedad, pero particularmente cómo vamos a hacerlo para que en esta gradualidad siempre tengamos en mente que nuestras tomas de decisiones, nuestras acciones consideren la perspectiva de género. Es evidente que en esta sociedad hay una desigualdad, y que ahora en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, tendríamos que poner mucha atención y tendríamos que generar los acuerdos correspondientes para trabajar gobierno, sociedad, empresa y, por supuesto, la academia, las universidades en este proyecto de reconstrucción. Por eso les doy la bienvenida a este espacio, a la Universidad de Guadalajara, su casa, a quienes nos acompañan por parte del gobierno y el sector privado empresarial. Y bueno, a mis colegas universitarias, gracias por este espacio. Decirle a la audiencia que este webinar forma parte de una serie de actividades que estaremos realizando como CUSEA en el compromiso de que las ciencias económico-administrativas en el marco de las ciencias sociales pueda crear mejores espacios para poder seguir construyendo esta sociedad o reconstruir lo que nos queda de nuestra sociedad en este periodo. Por eso, muchísimas gracias, y estaremos muy atentos a escuchar sus puntos de vista para finalmente, ojalá, logremos desde estos foros académicos, estos foros, apoyar al gobierno del Estado en sus acciones que están llevando a cabo, pero también de la mano con la empresa y con la sociedad. Así que mucho éxito y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, maestro Gustavo. Para optimizar el tiempo, vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Tendremos 2 rondas de preguntas y en la última etapa tendríamos también la colaboración, la participación con preguntas y respuestas de quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Bien, en el orden de presentación entonces, la primera pregunta para la licenciada Fela Pelayo sería la siguiente. ¿El plan de reactivación económica para Jalisco considera las desigualdades, las inequidades y las brechas que precisamente podemos identificar entre cuestiones de género para hombres y mujeres? ¿Qué considera, licenciada Pelayo? Gracias. Muchas gracias. Primero, gracias por esta invitación. Me parece que generar estos espacios son sumamente importantes y pues digo, Gustavo y yo nos ha tocado coincidir en esta mesa para la reactivación económica de Jalisco. Es una mesa muy importante que reúne diferentes visiones, que reúne diferentes también formas de pensar, formas de dialogar, y hemos encontrado grandes coincidencias en la agenda que nos toca encabezar a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Gracias, rector, por este espacio.
Y bueno, justo partiendo de la pregunta, me gustaría hacer una pequeña reflexión que tiene que ver con el pasado, ¿no? Históricamente han habido sucesos que han cambiado el rumbo de las sociedades. Han habido guerras, han habido muchas situaciones que nos han llevado a modificar la forma en cómo nos movemos como sociedad, cómo interactuamos, y de alguna manera esas modificaciones históricas han puesto a diferentes grupos sociales en ventajas o desventajas. Y aquí justo me gustaría partir de un análisis importante. El hecho de que hoy por hoy estemos hablando en una crisis de perspectiva de género es un panorama que seguramente nos da la posibilidad de que cambie la historia. Es decir, de alguna manera en el pasado pues no se tocaban estos temas, ¿no? Son temas que ha costado mucho, que ha costado pues batallas por muchas mujeres que a lo largo de la historia han estado tocando piedra, ha costado la profesionalización y ha costado el tener instituciones como el de la Secretaría de Igualdad Sustantiva que hoy tenemos en Jalisco, que nos permite ocupar estos espacios en mesas tan importantes como la definición del rumbo de la economía de un Estado completo. Y de ahí es donde esta reflexión me parece que se hace muy simbólica, porque hay que comparar los antes y los después. Y el hecho de que tengamos la posibilidad de formar parte de estos espacios en donde se toman las decisiones es una de las principales diferencias. Segundo, ¿por qué es importante incorporar perspectiva de género en las decisiones o la reactivación de la economía en nuestro estado? Y la respuesta es sencilla, porque necesitamos reducir la brecha. Ese ha sido uno de los objetivos más importantes que tenemos y tiene que ver con la reducción de la desigualdad en torno a la población económicamente activa que existe entre mujeres y hombres. Hoy los datos en todos los aspectos, en las empresarias, en las emprendedoras, en los trabajos, en los sueldos, muestran una desigualdad importante. Según lo que indican las expertas, y ahorita ustedes me parece que nos podrán ayudar también, es que pasarán alrededor de 90 años para que podamos ver una igualdad entre mujeres y hombres en términos económicos. Y esto, por supuesto, siempre ha sido un dato muy preocupante, pero hoy me parece que tenemos la oportunidad, a través de estas decisiones que se están tomando, para incorporar esta perspectiva y asegurarnos de que ese número, esos 90 o 100 años que se tienen estimados que tendrán que pasar para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, por lo menos la económica, se reduzcan. Y en ese sentido, hay algunos factores que estamos asegurándonos de que se presenten en estas mesas o que estén todo el tiempo y que les voy a compartir. Primero decirles pues que el plan que se arma, el plan de la reactivación económica, se divide en 3 puntos, los más importantes desde mi punto de vista. Hay un diagnóstico previo que hace el IEG, y que el IEG es una institución muy respetable en torno a los datos, y que este programa se divide primero en el equilibrio presupuestal, segundo en los programas económicos y tercero en los detonadores estratégicos. En torno al equilibrio presupuestal, es importante mencionar que por supuesto que una pandemia que nadie esperaba genera afectaciones. Nada más para que nos demos una idea, solamente los gastos generados por COVID ascienden a los 3,000 millones de pesos. Hay una caída en los ingresos estatales de más de 1,200 millones de pesos. Hay una disminución en el recurso federal de 820 millones de pesos. Es decir, 5,000 millones de pesos tenemos en el desajuste del presupuesto. Y a partir de ahí es como se empieza a trabajar por todo el equipo del gabinete económico. Se tiene que hacer una reestructura presupuestal, se tienen que potencializar las capacidades financieras y al final del día, pues este ajuste presupuestal es también un tema que se estará viendo en el Congreso. Ahora, hay un aspecto bien importante y tiene que ver con los aspectos económicos, y ahí es donde nos estamos asegurando que se cuente con perspectiva de género en cada uno de estos ejes. Hay que también no perder de vista y recordar lo que ha señalado el gobernador constantemente, que tiene que ver con que la reapertura gradual de los comercios, de la industria de los servicios,
pues parte de una fase cero. Y desde ahorita y desde antes, es decir, desde que arrancamos las decisiones por parte del gobierno, pues hemos estado en cada una de las mesas tomadoras de decisiones para asegurarnos que se incorpore perspectiva de género. Afortunadamente, hemos encontrado grandes aliados en esta lucha, que no ha sido una lucha de ahora, que tiene muchos años dándose, pero que gracias al acompañamiento de la Universidad de Guadalajara, del IEG, de Jalisco Cómo Vamos y otras instituciones, estamos pudiendo armar un programa que nos permita medir si efectivamente la perspectiva de género estará o no incorporada en los programas económicos. Estos programas económicos prácticamente se dividen en el fortalecimiento del mercado interno y del consumo local, en un planteamiento que se llama Reinicia tu negocio y la reconversión de empresas, en impulso al comercio exterior, en la proveeduría por contrato y atracción de inversiones. Lo que nosotros estamos haciendo actualmente con el Gabinete Económico es revisar cada una de las reglas de operación de estos programas económicos para asegurarnos de que cada uno incorpore la perspectiva de género. Ahora, es bien importante que esto no quede solamente en un discurso, porque también conocemos que por voluntades, pues nos hemos quedado fuera de un montón de planteamientos que se han hecho, pues, en la historia de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, y aquí es un trabajo importantísimo y lo resalto, es que uno de los aspectos más destacados que se están implementando para asegurarnos de que este plan cuente con perspectiva de género, tiene que ver con los indicadores transversales de proceso en donde que están centrados básicamente en la medición de la integración o la incorporación en las diferentes áreas económicas de mujeres, de empresarias, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos para ir cerrando, no sé cómo ando de tiempo, aquí ya me queda un minutito más, pero para ir cerrando, comentarles. En términos de las mujeres empresarias, que tendrán que reactivar sus negocios, se activó un programa específico que fue el de apoyo a MIPYMES, y en pues conoceremos próximamente cuáles son los resultados respecto al número de mujeres empresarias que se apoya con el de hombres. En este sentido, por ejemplo, para darles un ejemplo de qué significa perspectiva de género dentro de un programa de esta naturaleza, es en el programa de apoyo de MIPYMES, lo que hicimos fue que la ponderación para la calificación de las empresas que fueran apoyadas en el financiamiento para poder sortear esta curva que se da en la pérdida de empleos, en la pérdida de ventas, etcétera, tuvo una calificación distinta el hecho de ser mujer o el hecho de tener una empresa que la mayoría de las empleadas fueran mujeres. Estos son el tipo de acciones afirmativas que se van viendo reflejadas y que al momento de medir en estos indicadores que se están implementando por parte de la Universidad de Guadalajara, de IEG, de Jalisco Cómo Vamos, nos permitirán ver cómo está la balanza. Ahora, es importante destacar un dato. En muchos de los giros que van a tener un apoyo específico y estratégico para la reactivación económica de las mujeres, son giros que han estado masculinizados históricamente. Por ejemplo, el giro de la construcción. Hoy difícilmente encontramos igual número de mujeres constructoras que de hombres, ¿no? Y eso probablemente a la hora de evaluar cómo estuvo la participación en estos giros, pues tendrá porcentajes distintos. Sin embargo, hay otros, como el comercio, como los servicios, que seguramente se mediará. Nosotros desde la Secretaría tenemos 2 programas específicos que van dirigidos para empresarias y para mujeres que están en el autoempleo. Y aquí, por ejemplo, son 200 millones de pesos que se asignan específicamente a mujeres. Sin embargo, gracias a la transversalización de la perspectiva de género, en el resto de los proyectos, podremos ver que el impacto económico que tendrá el apoyo en Jalisco para las mujeres será de muchísimo más de lo que solamente tenemos. Y un componente más, y con esto cerraría, tiene que ver con el tema de los cuidados, un aspecto tan importante para las mujeres en nuestro estado y en todo el país. Se está considerando que por parte de cualquier giro, por parte de la iniciativa privada, se tenga, primero, flexibilidad en los horarios a la hora de empezar con esta incorporación gradual a la economía, y segundo, también el tema de las guarderías. La reapertura de las guarderías es un hecho
que me parece marca la diferencia entre poderse incorporar a la vida laboral o no hacerlo. Entonces, hasta aquí dejaría mi tema, ya me pasé un poquito y estoy abierta para las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Sabemos que el tema indudablemente es intenso, es muy relevante y va a generar inquietudes diversas, ¿verdad? En esta primera respuesta encontramos algunos puntos muy relevantes. Por ejemplo, el asegurar justamente el contar con indicadores de desempeño en este plan de reactivación, ¿verdad? Y obviamente que tome en cuenta estos elementos de la perspectiva de género, ¿verdad? Bien. Con esto damos la pauta entonces para la siguiente participante, la maestra Noelia Caro Chaparro. Adelante, por favor, con su respuesta. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues quiero agradecer al rector Gustavo Padilla por la invitación. Es un gusto poder compartir este panel con mujeres tan talentosas como las que están hoy acompañándonos, ¿no? Bueno, para contestar esta pregunta, yo me di a la tarea, como tengo también mi perfil académico, que les voy a compartir una presentación que nos va a ayudar a guiar un poquito el responder esta pregunta e ir llevando una secuencia con la audiencia que nos está escuchando. A ver, me voy a ir a la primera pregunta. ¿Se puede ver se está viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Correcto. Okay. La pregunta que hacía Noemí, ¿el plan de reactivación de Jalisco realmente considera las desigualdades de género entre mujeres y hombres? Primero, pues comenzamos de lo básico, porque es lo que luego nos genera discusiones interminables, ¿no? ¿Qué vamos a entender por desigualdad de género? En la búsqueda de la literatura, a mí la que más me ha agradado es esta, que es, vamos a entender por desigualdad de género a todas esas acciones de hombres y mujeres simbólico. Es decir, en este caso, esta referencia nos dice donde lo masculino cobra preeminencia sobre lo femenino. Y de esta valoración, donde ya hay una desigualdad, se empieza a derivar una serie de accesos de acceso desigual a cuestiones de poder, de recursos, de jerarquías y de estas relaciones sociales que tenemos entre hombres y mujeres. Y aquí un comentario personal es, hacemos siempre alusión de esas diferentes valores simbólicos que le damos a las acciones de hombres y mujeres, pensando siempre que es una preeminencia de lo masculino sobre lo femenino. Aquí me atrevo a decir pues que también tenemos designaciones diferentes de valor simbólico donde en ocasiones lo femenino también cobra preeminencia sobre lo masculino. Sin embargo, aquí las excepciones no son las reglas y considero que esta relación de mayor preeminencia sobre lo masculino respecto a lo femenino es mucho más grande que viceversa, ¿no? Pero bueno, esa no es la discusión, pero sí es importante que tengamos claro de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad de género, ¿no? Entonces, contestando ya la pregunta, analicemos qué es lo que ha hecho el gobierno del Estado, que aquí no me voy a detener tanto porque ya Fela nos compartió un poco. El plan de reactivación de Jalisco no empezó el día de ayer con el anuncio que hizo el gobernador y que todos anunciaron, ¿no? Es un proyecto que arrancó desde el 30 de marzo de manera muchísimo más formal, con este plan que se denominó el Plan Emergente para la Protección al Empleo, al Ingreso de las Personas, ¿no? Este plan de manera general contemplaba 4 grandes rubros. Uno, de apoyo al autoempleo, donde había una bolsa de 400 millones de pesos. Otro de apoyo a micro y pequeñas empresas con bolsas de 450 millones de pesos, que eran créditos, o que son, mejor dicho, porque todavía están vigentes, que son créditos a tasa cero, donde a las empresas se les daba un crédito hasta 150 mil pesos, es decir, era para empresas de 1 a 15 trabajadores, donde se daba en promedio 10 mil pesos por trabajador. Otro programa de apoyo a productores de maíz, que era un monto de 150 millones de pesos, y un programa de apoyo a mujeres, ¿no? Esta parte aquí la resalto porque desde el grupo de apoyos ya aquí se está resaltando apoyos de manera directa a las mujeres, señalando también lo que ya nos compartió Fela, que en los apoyos a las micros y pequeñas empresas también ya se estaba ponderando estos criterios de ser mujer y tener una empresa para que tú pudieras acceder a este crédito. Entonces se complementan 2 aspectos.
Otra cosa que a mí me pareció interesante también en esta investigación, que posteriormente se suma al programa de apoyos, es esto que dirigió también Fela Pelayo, que es este programa de Quédate en Casa, Quédate Segura, donde pues con este incremento de violencia, de denuncias sobre violencia que se empezaron a dar lamentablemente por el aislamiento, se tuvieron que establecer estas medidas de apoyo a las mujeres que están sufriendo violencia en sus casas, ¿no? No me voy a detener tanto en voy a pasarme un poco a esta comparación de los apoyos de mujeres versus otros apoyos, que fue lo que me pareció interesante cuando estaba haciendo el análisis. Estos 4 grandes rubros que tenemos de apoyo a micros y pequeñas empresas, de apoyo a productores, de apoyo a autoempleo y subempleo y de apoyo a mujeres. Cuando uno revisa los lineamientos que se marcaron, pues son lineamientos que se pidieron muy sencillos, pero aquí me llamó la atención un criterio que se pedía de apoyo a las mujeres, donde se pedía esta característica que son, para poder acceder a los apoyos, este programa pedía que se hicieran grupos de mujeres, de mínimo 10 mujeres y máximo 40 mujeres, con un líder en cada uno de estos grupos, ¿no? Y los montos, según lo que vimos en el programa, variaban de 3,500 a 8,000 pesos. ¿Por qué me pareció interesante este apoyo en específico? Porque cuando uno analiza los lineamientos de un programa, lo primero que te preguntas es qué problemática quiere resolver y por ende cuál va a ser el objetivo que se va a plantear el programa, ¿no? La problemática que ahorita enfrentaban todos estos grupos de apoyo de manera muy general y sucinta, lo voy a decir, es un problema de liquidez. O sea, estábamos buscando la manera en que estos diferentes grupos pudieran tener acceso a la liquidez por esta suspensión de sus actividades que disminuyó en mucho su salario, porque muchas empresas hicieron convenios para disminuir salarios y otros se quedaron sin fuentes de empleo, porque viven al flujo diario, sobre todo en el caso de los restaurantes. Entonces, aquí sí me llamó bastante la atención en este programa, si el objetivo es poner la liquidez, lo que se busca es poner lineamientos para que la gente pueda acceder a los créditos de una manera sencilla y rápida. Y sí, me llamó mucho la atención esto, de qué se buscaba con estos grupos, porque desde mi punto de vista esto de alguna manera dificultaba que las mujeres puedan acceder al crédito, ¿no? Y en base a lo que presentó ayer el gobernador, ¿qué sabemos del plan de reactivación hasta el momento? De manera general, el plan de reactivación se enfocó en podernos decir en qué va a consistir la primera fase del programa de reactivación, que es esta fase 0, donde se nos da a conocer cuáles son las primeras actividades empresariales que van a empezar a abrir y se establecieron también las medidas por las cuales se va a empezar este proceso de reapertura gradual. Y aquí algo interesante que también ya comentó Fela, que tendría que ver un poco también con esta perspectiva de género, tiene que ver con este punto 2, donde se señala que el sector privado tiene que otorgar flexibilidad en los horarios laborales para padres de familia que tengan, aquí sería padres y madres de familia, que tengan hijos bajo su cuidado. Eso fue un punto muy importante que se estableció por parte del gobierno estatal, ¿no? Que desde mi punto de vista abona a estas cuestiones de perspectiva de género. Un resumen. Entonces, retomando la pregunta, ¿el plan de reactivación económica considera perspectivas de género? La respuesta es sí, y hay cuestiones positivas y hay aspectos de mejora. Positivas, ¿por qué? Porque efectivamente existen programas destinados exclusivamente a las mujeres y en los otros, aunque está de manera generalizada, se ponderiza también este criterio de ser mujer. Otros aspectos positivos es que se desarrollaron estos canales de apoyo para atacar a la violencia contra la mujer. Y otro aspecto también muy importante es que en las mesas de reactivación económica ya hay voces de mujeres representantes de organismos empresariales. Para nada es un secreto que la mayoría de los organismos empresariales, sus dirigentes son en su mayoría hombres. Y cuando se integran estas mesas interinstitucionales, por lo general son los mismos hombres los que están aquí. Aquí ya se permitió, bueno, más que se permitió, ya estuvieron presentes 2 presidentas de organismos empresariales que ayudaban a equilibrar esta balanza en estas tomas de decisiones tan importantes que se estaban haciendo en estas mesas de reactivación, ¿no?
¿Cuáles son los puntos a mejorar? Hay que revisar muy bien los requisitos que se están estableciendo en los programas, sobre todo para que realmente la forma en la que los estamos diseñando y alineando vaya con el objetivo que se persigue, que al menos a nosotros, desde el punto de vista empresarial, nos parecía que era generar liquidez a los diferentes sectores y sobre todo a los más vulnerables. Y el otro punto es empezar a homogeneizar las reglas de operación de los programas, porque si bien se sacaron documentos, no existía un lineamiento con criterios similares en todos los proyectos, lo que dificultaba un poco el poder comprender exactamente cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, de manera general, sí hay acciones para las mujeres. Nos queda un poco la sensación directamente en este programa de apoyos de que se hicieron reglas desde nuestro punto de vista un poco complejos para acceder a este proyecto. Y que, aunque ahorita ya nos comentaba Fela que van a salir más adelante, hasta ahorita estas reglas de operación no nos permitían identificar aspectos claves como cuál es el problema, cuál es el objetivo, cómo se aborda y cómo se evalúa. Pero ya nos comenta Fela que nos van a estar proporcionando ya en los próximos días las evaluaciones de todos estos proyectos que se implementaron. Entonces, es la respuesta a esta pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra Noelia. También nos aporta entonces componentes particulares de lo que es justamente el plan de reactivación, recuperando elementos de la perspectiva de género. Sabemos que, pues obviamente podríamos tener expectativas muy amplias, pero al menos estamos asegurando el incorporar paulatinamente algunos de estos elementos para atender la crisis actual. Muchas gracias. Entonces, continuamos con la participación de la doctora Rosa Rojas Paredes. Gracias. Adelante, doctora. Bien, muchísimas gracias por la invitación a este panel. Muy buena iniciativa del rector de CUSEA, del maestro Gustavo Padilla, y creo que mis compañeras de panel ya adelantaron algunas cosas importantes que no voy a detenerme mucho más en ellas porque están bastante claras. Creo diferir un poco en relación a que tenemos políticas públicas de género muy sólidas alrededor de todas las propuestas del programa de reactivación económica. Tradicionalmente las políticas de género son muy frágiles, tienen una fragilidad muy grande a nivel nacional y estatal, porque son políticas que están compitiendo con muchos otros recursos, con muchas otras necesidades, y sabemos perfectamente que las demandas son infinitas y los recursos finitos. Entonces, ahí tradicionalmente hemos encontrado una fragilidad muy grande en las políticas con perspectiva de género. Uno de los grandes problemas que se tienen, ya lo señaló Noelia, es que hay programas y acciones gubernamentales que no tienen adecuadas reglas de operación. Entonces, eso hace que queden en formulaciones de carácter retórico, muchas veces de ello simbólico, porque se operan de una manera a veces muy discrecional y no se puede dar el adecuado seguimiento y evaluación de ese programa. Entonces, ese es un ejemplo por el cual yo sostengo que si bien hay una perspectiva de género inicial en todo este peinado de estrategias para la reactivación económica, pues todavía contamos con mucha fragilidad en ellas. Yo quisiera destacar en esta primera intervención el potencial que significa para el Estado la participación femenina. Somos el 52% de la población de la entidad, con 4.173.131 personas, mujeres. Este es un dato que nos habla de que somos una población que debe de participar de manera muy inclusiva, muy incluyente
en el conjunto de las actividades para el desarrollo del Estado y en este caso para abrir la economía a partir de que entremos en esta etapa de reactivación después de los impactos tan negativos que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Bueno, tenemos nosotros 3.256.842 mujeres de 15 años y más. O sea, de estas, 1.538.363 corresponde a la población económicamente activa, es decir, al 47% de esa población. Es un potencial importantísimo en este segmento y muy a considerar para el fortalecimiento y el desarrollo económico de la entidad. Bueno, efectivamente hay una gran disparidad en la participación de esta fuerza laboral femenina, dado que 800.221 de las mujeres que tienen empleo, que laboran, están en el sector servicios. Y efectivamente, como ya señalaba Fela, en el sector de la construcción, por ejemplo, para tomarlo nada más como muestra, encontramos una participación muy limitada. Entonces, esto sí es importante señalar. Por otro lado, de las brechas de género son importantes señalarlas. El 35% de las mujeres que trabajan ganan de 1 hasta 2 salarios mínimos y el 16.4% recibe hasta un salario mínimo. Esto es una gran disparidad en el ingreso. Solo el 3.2% de las mujeres que trabajan perciben ingresos superiores a 5 salarios mínimos. Bueno, de ahí nosotros vemos cómo hay una grandes brechas de género y bueno, la percepción salarial de las mujeres con respecto a la de los hombres está también con un desnivel muy grande, que hay una brecha entre el 20 y el 26% de desigualdad en el ingreso a trabajo igual, un salario que no corresponde. Por lo tanto, si tenemos frente este panorama, habría que preguntarnos cómo esto, el COVID-19, ha impactado a las mujeres jaliscienses. Bueno, tendríamos que ver al menos 4 ámbitos importantes. Uno, el cómo le impacta en la economía familiar, cómo ha impactado en el incremento de la violencia hacia mujeres y niñas y niños también, el trabajo doméstico, cómo se ha incrementado este trabajo doméstico y las acciones dentro de la familia que no son remuneradas. Y por supuesto el impacto en los medios de salud. En este sentido, en términos de la economía de la familia, pues nosotros vemos que hay menor ingreso, que hay inseguridad económica, inseguridad alimentaria, desempleo. Y bueno, esto hace que se genere en cadena también mayores niveles de violencia al interior de la familia recrudecidas por el confinamiento. Bueno, es importante señalar el incremento de la carga de trabajo doméstico y del trabajo de cuidados a niños, enfermos, adultos mayores, discapacitados, entre otros. Bueno, estas condiciones vienen a agravar la condición de las mujeres trabajadoras. Entonces, si a eso le sumamos que no hay suficientes recursos, claro que los hay y los hemos visto reflejados en la intervención de Fela, en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Hay programas importantes, pero sabemos que no tienen la fortaleza financiera como para ampliar su cobertura y su impacto. Y por lo tanto vemos que hay insuficiencia pues, de atención
en refugios, en guarderías, en todo lo que va alrededor de las políticas de prevención de la violencia de género. Bueno, no cabe duda que esta violencia se ha incrementado. Hay cifras muy cuestionadas, están las cifras oficiales, hay cifras de las organizaciones de la sociedad civil, pero en todas estas cifras vemos que hay un incremento de esa violencia, hay un incremento de las muertes de mujeres y es mucho más complicado, hay desaparecidas y es muy difícil dar el adecuado seguimiento en situaciones de confinamiento. Entonces, me refiero también en los impactos del trabajo doméstico. La mujer, aún llevando el trabajo a casa, ve incrementado su carga de trabajo, porque tiene que atender las labores tradicionales, tiene que hacer el cuidado de ancianos, niños, y tiene que responder a las necesidades de cuando hay la oportunidad de trabajar en línea. Y cuando no, bueno, pues tener que dar otros mecanismos para poder cubrir si es que no tiene licencia o permiso de ausentarse del espacio físico, pues tiene que salir a trabajar. No nos queda de otra a muchos casos. Me refiero al trabajo no remunerado de cuidados. Ahí hay un punto verdaderamente importante de trabajar. Hay experiencias en otros países que nos permiten analizar cómo es posible tener este tipo de trabajo. En términos de la salud, no me refiero no a la salud de la sana distancia que hay que tener y que son políticas muy claras, sino que el confinamiento ha repercutido en la falta de acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva. Sí. Y entonces hay la atención, lógicamente, del sector salud a otros problemas y esto está como de lado. La nutrición. Esto es un problema de salud que los efectos del COVID y del financiamiento también están impactando. Y bueno, hay unas serie de circunstancias que afectan la vida familiar y la vida económica. A mí me parece que deberíamos de tener una visión integral del fenómeno a fin de hacer propuestas integrales, propuestas que efectivamente pongan en el centro la reactivación económica, pero que estén concatenadas con los otros niveles que afectan el desarrollo y la participación de las mujeres. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que tendríamos que hacer un planteamiento, tal y como se ve que está trabajando el grupo convocado por el gobierno del Estado. A mí me parece muy positivo el hecho de que se participe gobierno, sociedad civil y el sector privado, porque ahí es donde tenemos que buscar la coherencia interna de las políticas y el hecho de poder atender esta etapa de reactivación. En esta primera parte, me dejo para la segunda parte de este panel las propuestas, pero en esta parte, y para finalizar, me parece importante destacar que el programa de reactivación no va a ser de 2, 3 meses, será eso lo inmediato. El programa de reactivación económica nos va a llevar varios meses y quizás años superar los efectos de la crisis. Por eso nuestras propuestas tienen que ser, sí, cómo respondemos ahorita a lo inmediato, pero cómo prevemos las políticas de fortalecimiento económico con perspectiva de género para el mediano y el largo plazo, porque esto desafortunadamente de ir paliando los efectos apenas será la etapa inicial, pero nos van a quedar muchos caminos por delante y muchos retos que enfrentar. Hasta aquí dejaría yo este primer abordaje de la problemática. Muchas gracias, doctora Rosa Rojas, que nos deja efectivamente reflexiones de fondo muy importantes, ¿verdad?
los riesgos que efectivamente debemos tener muy presentes para que este programa y sobre todo esta incorporación de la perspectiva de género, pues no caigan los discursos, ¿verdad? Y que efectivamente podamos tener propuestas integrales de fondo y no solamente en el contexto inmediato, sino en el panorama del mediano y del largo plazo, ¿verdad? Entre otros elementos. Entonces, pues sí, trataríamos de reincorporar ya propuestas específicas, retomando entonces la siguiente pregunta, ¿verdad? Le pediría entonces a la licenciada Fela si puede atender la respuesta a esta segunda pregunta. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones para que las mujeres salgan beneficiadas por este programa de reactivación económica de Jalisco? Adelante de nuevo. Muchas gracias. Partiría de un tema que me parece importantísimo y justo para darle un poco de continuidad a lo que mencionaba la doctora. Aquí es importante resaltar que estamos en un proceso de construcción, ¿no? Que hay un montón de aspectos que harán falta, pero también me gustaría que nos llevemos, porque hay algo que nos toca hacer a todas las personas, independientemente o aprovechando los diferentes espacios que ocupamos, que tiene que ver con cómo hacemos para construir esta nueva realidad, incorporando los aspectos, incorporando las recomendaciones, incorporando muchas de esas características que en otros momentos no se han incorporado a la hora de tener que realizar un plan. Y esto, por supuesto, tiene que ver que es la primera vez que tenemos que hacer un plan de reactivación económica. Y entonces de ahí también me parece que hay un reto bastante importante del que tendríamos que partir y tiene que ver con la condición que es distinta ahora al pasado. Si bien, como lo mencionaba la doctora, partimos de una condición de desigualdad importante en diferentes aspectos económicos entre las mujeres y hombres que vivimos pues, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en todo el país y en todo el mundo. Pero hoy la situación que estamos viviendo nos lleva a tener que replantear la forma en cómo se van a atender las diferentes áreas para esta reactivación y que en ese replanteamiento y que en esa reactivación a la hora de comenzarse a operar con todo esto, pues no estemos peor que como estábamos antes. Y el reto es gigantesco, dado que estamos pasando por la peor crisis económica que se ha vivido en la historia de nuestra ciudad. Y como bien lo mencionaba, será una crisis que probablemente nos tardemos 3 años en recuperarnos o más, y eso va a depender de un montón de factores y que seguramente sabremos afrontar. Jalisco se ha caracterizado siempre por tener un liderazgo en diferentes aspectos. Creo que el económico siempre nos ha puesto en un lugar muy sobresaliente en todo nuestro país y estoy segura que este no será la excepción, pero sí creo que es importante que partamos de entender que la situación en la que estamos viviendo, o más bien, la situación en la que estábamos viviendo es una situación que hoy se le agregan componentes de crisis económicas y que se tienen que atender desde otra lógica y que se tienen que atender incorporando otro tipo de planteamientos que nos ayuden a sortear esto y que no nos dejen peor que como estábamos anteriormente. Es decir, este componente nos tiene que hacer voltearnos de cabeza para ver cómo creamos e implementamos nuevas formas que nos ayuden a disminuir esta brecha. Y regresando a la pregunta que hacías, hay un aspecto importantísimo que hay que atender. Lo primero es, necesitamos asegurarnos que quienes son los responsables de la generación de la economía en el Estado, que es la iniciativa privada, efectivamente cumplan con los compromisos o cumplan con lo que se está solicitando en este plan de activación económica para no afectar particularmente a las mujeres. Y eso me parece que será una labor que tendremos que entrarle todas las personas, no solamente las que estamos en esta mesa, sino que tenemos que conjuntar los esfuerzos entre la academia, entre las asociaciones civiles, entre los hombres y las mujeres que estemos preocupadas por este tema y quienes queramos ser parte de la construcción de esta nueva realidad. En esa construcción creo que la participación de todas va a ser muy importante para que de veras, por una parte, concienticemos de la importancia que esto tiene para las mujeres en nuestro estado y que esa conciencia logremos transitarla y logremos llevársela a la iniciativa privada, quien serán pues el motor para salir de esta crisis. Y lo segundo es, entendemos que en muchos espacios de nuestro estado existen brechas digitales y eso pues siempre ha puesto en desigualdad también a grupos de mujeres. Es decir,
dentro de la desigualdad por razón de género, pues hay una interseccionalidad importante, y aquí la doctora no me dejará mentir con la especialidad que tiene, en donde pues no solamente somos las mujeres que tenemos diferentes condiciones y características culturales que pueden dejarnos todavía mucho más atrás, mucho más en desventaja que otras mujeres, ¿no? Me refiero a las mujeres indígenas, a las mujeres de la diversidad sexual, a las mujeres migrantes, a las mujeres jóvenes, a las mujeres adultas mayores, a las niñas, o la mezcla de todas estas, ¿no? Las mujeres con discapacidad, que puede ser un componente que todavía no nos aleje. En ese sentido, me parece que hay diferentes programas en el gobierno del estado que de alguna manera intentan cubrir, por supuesto, el dinero es finito, pero hoy intentan poder de alguna manera mediar toda esta desigualdad a través de programas muy específicos como el del empleo temporal, como el de Jalisco Sin Hambre, como los que ya estuvieron mencionándose. Y es importante reconocer todas estas características porque serán componentes que si han sido estudiados a lo largo ya de muchos años, hoy no los tendríamos que dejar fuera para que entonces, insisto, los resultados después no sean mucho peores de como nos quedamos antes de llegar a la pandemia. Entonces, en términos de cómo poder acceder a estos apoyos que se están dando, lo primero es que hay que estar informadas. Antes de la pandemia me parece que teníamos aunque poco a poco la gente empezó a politizarse, y me refiero a enterarse de qué es lo que estaba pasando, a comunicarlo, a compartirlo. Hoy me parece que el interés, y por supuesto porque son afectaciones personales las que se están teniendo, el estar conectado a lo que está sucediendo, el estar conectada a las redes del gobierno del estado, del gobernador, el tener una amplitud en las críticas que se hacen en los diferentes medios de comunicación, el asegurarnos de que la información que nos esté llegando sea información verídica, y eso es bien importante para poder acceder a los diferentes tipos de apoyos que tenemos. Como bien lo mencionaban, pues son apoyos finitos, pero hoy el esfuerzo que se está haciendo, se está cubriendo diferentes espacios y diferentes entornos que de alguna u otra manera intentan hacer que este periodo sea lo más llevadero posible. Entonces, lo primero sería, hay que estar bien informadas, hay que estar conectadas todo el tiempo de manera permanente con las autoridades, porque eso nos va a permitir contar con información que por una parte nos dé la posibilidad de ser críticas, pero con objetividad. Es decir, cuando somos críticas sin conocer realmente cómo se están haciendo las cosas, qué es lo que se está planteando, cuánto dinero se le está metiendo, pues de repente puede quedar en eso. Pero cuando tenemos información y podemos ser críticas constructivas, no solamente tenemos la posibilidad de opinar, sino también tenemos la posibilidad de proponer cosas que nos ayuden desde las diferentes perspectivas que vivimos, nuevas formas de ver esta realidad. Entonces, mi recomendación sería irnos a la información. Muy bien, gracias. Entonces, continuamos para pues no estar agobiados con el tiempo encima, ¿verdad? Continuamos con la participación de la maestra Noelia. Adelante, por favor. Gracias, sí, ya veo que ya estamos con el tiempo encima, ¿verdad? Voy a tratar de hacer breve. A ver, esta parte de responder cuáles son las recomendaciones, uno siempre tiene que ser muy consciente de que es una acción que va a ayudar en un problema tan complejo, pero que siempre va a haber muchísimas cosas más que se pueden adicionar, ¿no? Y más en este tema de desigualdad de género, que como ya platicó, ya nos dio estadísticas la doctora Rosa, pues traemos grandes problemas que resolver, grandes desigualdades todavía que abatir, y que el plan de reactivación de Jalisco ha tratado de incorporar estas cuestiones que ya se mencionaron, pero pues para los que conocen la magnitud y la gravedad del problema, pues esto sigue siendo, nos parece insuficiente, ¿no? En eso yo creo que todos estamos de acuerdo, y en esta lucha por los recursos públicos, en los programas que cada quien considere en su agenda como importantes, es donde quizás las mujeres que nos involucramos en esto tenemos una gran tarea que hacer. Esa gran tarea de concientizar y demostrar el por qué es importante que en todas las acciones gubernamentales y principalmente en los presupuestos que se destinen, empecemos a enfocar y empecemos a meter estas perspectivas de género, tratando de equilibrar un poco la balanza entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, estas recomendaciones que me permito hacer parten
de este contexto al que no me voy a detener mucho porque la doctora ya hizo bastante hincapié. En nuestro país tenemos datos, lamentablemente el tema de datos de perspectiva de género sigue siendo un tema en el que tenemos que trabajar. No tenemos muchísima información y esa es la base. Si yo no tengo información, ¿cómo puedo saber qué tengo que hacer y qué tanto estoy avanzando? Entonces, esto es uno de los principales retos que tenemos todavía en el radar y que tenemos que seguir impulsando. Necesitamos contar con información para poder saber en qué contexto estamos, qué necesitamos y cómo va ahora sí, cómo va avanzando el impacto de las políticas que implementamos, ¿no? Entonces, de manera general, tenemos que recalcar que en los temas de desigualdad de género, seguimos teniendo una mayor pobreza por parte de las mujeres y de acuerdo a los datos de INMUJERES en las estadísticas de pobreza multidimensional, la principal pobreza se refiere a temas de ingreso. Tenemos un mayor porcentaje de mujeres respecto a los hombres que son pobres por ingreso. Eso es un dato que me pareció muy relevante. El alfabetismo de mujeres sigue siendo inferior en relación a los hombres. Los hombres siguen siendo los jefes del hogar, que lo podemos ver aquí, solamente el 29% de los hogares, las mujeres son las jefas del hogar. Respecto al trabajo remunerado que ya se comentó, sigue siendo muy por debajo también el trabajo remunerado de las mujeres respecto a la participación masculina, 77 versus 44%. La tasa de jubilación de la población también de las mujeres está en un 11% respecto a los hombres, que es del 27% que se jubiló ahora en el 2019. Estos son datos del 2019. Y pues este dato que todos sabemos de que ser indígena y ser mujer incrementa la vulnerabilidad de las mujeres. Y en el aspecto de tomas de decisiones, sigue prevaleciendo la desigualdad de la mujer en relación al hombre a nivel de secretarios de Estado. Lo podemos ver aquí, la relación de 63 a 36. A niveles de presidentes municipales y donde vemos una mayor nivel de desigualdad es en la distribución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia con una distribución de 81 a 18. Esto en el aspecto de las mujeres, pero también hay cuestiones donde los hombres también tienen problemas, que es importante equilibrar la balanza, ¿no? Los hombres tienen mayor, en los términos de pobreza multidimensional, hay un mayor porcentaje de hombres pobres por carencias sociales, no tanto de ingreso, pero sí de otras cuestiones de carencias sociales, sobre todo en la parte también educativa. Los hombres de 15 a 17 años presentan más rezagos educativos graves que las mujeres. Los hombres son más propensos al consumo de drogas que las mujeres, una relación de 4.6 a 1.3. El hombre, o el problema de género del hombre, sigue siendo que tiene una mayor carga de trabajo, que cuando discuto los temas de perspectiva de géneros con compañeros que le saben a esto, dice, sí, yo gano más, pero yo también soy más explotable, que es este ejemplo que dice que los hombres en promedio trabajan más horas semanales que las mujeres, ¿no? Y un dato aquí en relación a las tomas de decisiones, de acuerdo a información del 2019, en la distribución de los síndicos traemos una relación de 67 a 31 de mayor proporción de mujeres respecto a los hombres. La parte en la que hemos avanzado, que aquí voy a diferir quizás un poco, habrá que revisar los indicadores de lo que acaba de decir la doctora Rosa. En la parte que hemos avanzado, de acuerdo con las estadísticas del INMUJERES, que toma datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y el Empleo, de los más recientes que se tengan, el ingreso promedio por hora de la población ocupada ya es muy parecido. 39 pesos por hora promedio en trabajos similares. Traemos 9 años de escolaridad, ambos sexos. Traemos tasas de asistencia de escolares similares. Y se ha logrado la equidad, al menos en número, es decir, en tomas de decisiones a nivel de diputados federales, a nivel de diputados locales, y a nivel de la estructura porcentual de los regidores en los municipios, ¿no? Este es el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, partiendo de este contexto, las recomendaciones que me permito hacer, fundamentadas en esto, son 4, principalmente. 1, tenemos que seguir fomentando la incorporación de mujeres a actividades productivas. Tenemos que seguir promoviendo acciones contra la discriminación en las prácticas de contratación, en los temas de movilidad y ascenso.
Tenemos que dar facilidades para poder trabajar, que esto es algo que ya se mencionó. Tenemos que promover en las empresas condiciones de trabajo flexibles. Las mujeres en su mayoría trabajan y también se encargan del cuidado de los hijos. Por lo tanto, seguimos teniendo una insuficiencia de guarderías, que siguen siendo un problema para las mujeres que quieren trabajar. Tenemos que fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. La mayoría de los integrantes de las mesas de reactivación económica y de todo siguen siendo hombres. Efectivamente, estamos avanzando. Yo ya aplaudo que haya 2 mujeres representantes de organismos empresariales ahí en las mesas de discusión, pero necesitamos que sean más. Y por último, en este plan de reactivación económica necesitamos transparencia y avance y resultados. ¿Transparencia en qué sentido? Necesitamos homologar las reglas de operación para que nos quede claro cuál es el objetivo que se persigue con cada uno de los proyectos. Si tengo claro el objetivo y la problemática, podemos debatir en cuanto cuál es la mejor forma de proporcionar ese programa para que se cumplan con los resultados esperados. Y algo fundamental que es la transparencia pública de los resultados e impacto de los programas que estamos teniendo en perspectiva de género y en todo lo que buscamos y a lo cual le destinamos recursos. Esto sería, en resumen, las recomendaciones en las que yo me enfocaría y termino nada más complementando las preguntas. La primera, desde el punto de vista empresarial, sí consideramos que se ha tomado en cuenta la perspectiva de género, pero aún hace falta muchísimo por hacer. Y en recomendaciones nos quedamos con estas 4 que acabo de mencionar. Sería todo. Sí, muchas gracias. Sí estamos presionados con el tiempo encima, entonces ojalá que nos apoye la doctora Rojas con ser sintética en esta participación y buscaríamos que en el apartado de participación del público pudiéramos recuperar algunas más de sus ideas. Adelante, doctora. Sí, mira, vamos a partir de la idea que la participación ciudadana efectivamente debe de ser una participación informada. En eso coincido totalmente con Fer. No se vale informar sin tener bases firmes, datos, y creo que ahí desde la academia podemos apuntalar muchísimo en el manejo de la toma de decisiones basada en estudios y dar opiniones basadas en información seria y responsable. Una cosa muy importante pues es efectivamente conocer los programas institucionales que se ofrecen. Yo diría que desde haciendo sinergia entre gobierno, sociedad civil y la parte empresarial, tendríamos esas políticas complementarias, tal y también como lo está planteando Noelia. Estamos totalmente de acuerdo que es un asunto que nos compete a todos. En relación a los gobiernos, obviamente estaría en primer lugar fortalecer todas las medidas tradicionales de participación enterada y responsable con relación a la violencia de género. También una de las cosas más importantes, perdón, no sé si se sigue viendo en pantalla la presentación, ¿no? No en este momento. Se perdió, ¿verdad? Bueno, no vamos a perder tiempo en eso, Más vamos breve, sí. a comentarlas así. Miren, una de las cosas importantes, a mí me parece, que hay que asegurar la dimensión de género y que efectivamente se requiere en el corto y el mediano y largo plazo destinar recursos suficientes. Y aquí una cosa importante es fortalecer la salud financiera, sin duda alguna, de los programas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que tiene un esfuerzo importante, pero que necesitan ser fortalecidos. Es una instancia responsable que necesita más fortalecimiento financiero para atender todos estos programas. A mí me parece que efectivamente hay que considerar de manera diferenciada las necesidades de las mujeres en el sector indígena, mujeres rurales, mujeres urbanas empobrecidas, mujeres profesionistas del sector medio. O sea, sí tenemos que aplicar, no en tabla rasa, sino de manera específica las necesidades. Yo propondría como una de las medidas a pensar en el momento actual de crisis y de reactivación económica, considerar
la renta básica digna por 4 meses. Un mes que corresponde a la etapa todavía de la contingencia y de la sana distancia, y 3 de la actividad de la reactivación económica. Hay diversas propuestas, entre otras los del CIDE, los del Centro de Investigaciones de Tepoztlán con Clara Hussinman, que abonan mucho por la renta básica digna de emergencia por 4 meses, que va para cubrir la canasta básica entre 3,700 y 4,000 pesos, depende de diferentes propuestas, exclusivamente para mujeres que perdieron el empleo. O sea, mujeres que por la crisis se vieron afectadas por el cierre de sus empresas, por la quiebra o porque les quitaron el trabajo. Luego, pensar también una renta básica digna para también de 4 meses por la contingencia y la reactivación para mujeres que realizan tareas de cuidado a enfermos, ancianos, niños y personas con capacidades diferentes. Creo que me centro en estas 2 propuestas que complementan los programas que ya se están implementando y que me parecen adecuados, pero que tenemos que hacer. Por parte del gobierno, creo que también hay que hacer el impulso al desarrollo tecnológico del ámbito educativo en todas las etapas y niveles del sistema para lograr que haya el internet accesible para las tareas educativas. Y trabajar mucho para la alfabetización electrónica de mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Me refiero a mujeres rurales, mujeres indígenas, porque bien como señalaba Fela, hay muchas que no tienen acceso a veces a la información porque no tienen posibilidades del manejo del Internet. Bueno, implicar efectivamente a todas las mujeres en el diseño de las respuestas que se estén implementando. Eso es fundamental para la buena gobernabilidad y para fortalecer la democracia. O sea, la participación de las mujeres es fundamental en ir decidiendo todas las etapas. Luego, desarrollar estrategias locales con perspectiva de género. Primer factor, flexibilización de los trámites burocráticos para lograr el acceso a los programas ya existentes. Creo que un proceso de simplificación administrativa le haría mucho bien a todas las propuestas. Bueno, reactivar e intensificar la atención de los albergues para mujeres que sufren de violencia, la economía social sustentable y los créditos a mujeres jefas de familia, programas que ya algunos de estos ya están en acción. Yo diría, desde la parte del sector productivo, habría que ver el impulso al consumo del comercio de barrio para preservar empleos y la supervivencia de este tipo de comercios. O sea, todo esto que tiene que ver con el desarrollo de las economías locales, además de lo que ya se planteó, el apoyo y fortalecimiento de las medianas y pequeñas empresas, con énfasis a una mayor ponderación, como ya se explicó, de aquellas que son dirigidas por mujeres, pero que también tienen la mayor porcentaje de participación de trabajadoras mujeres. Bueno, me parece que hay que buscar que también las empresas de todo tipo puedan generar estrategias de responsabilidad social. En ese sentido, coincido mucho con Noelia, que hay que buscar que se establezcan comedores comunitarios para las trabajadoras y los trabajadores, por otro lado, también el sistema educativo vea la manera de acercar los desayunos escolares que se les suprimieron en las escuelas a las madres de familia, porque es parte de la salud y de la fortaleza alimenticia, establecer convenios y redes vecinales para el fortalecimiento del trabajo y de donaciones y de dotación
de apoyos de despensas y, por supuesto, desde los centros de trabajo, establecer políticas empresariales que estén sensibilizando hacia la erradicación de la violencia de género. Eso me parecería como algunos de los puntos que desde el sector privado, desde el sector empresarial, se tendrían que trabajar, además del impulso de equipo electrónico a trabajadoras para que aquellas que puedan hacer el trabajo a distancia, pues no tengan que depender de su equipo personal, sino del equipo institucional. En el ámbito de la sociedad civil, ¿qué podemos hacer desde la academia, desde la sociedad civil? Por supuesto, apoyar con estudios, con investigaciones y con la construcción de esta agenda de género, que es una agenda que efectivamente se debe de construir de manera colegiada, con la participación de todos. Y eso es parte de este foro, la construcción de la agenda. Pero también desde la sociedad civil se puede contribuir con programas específicos de alfabetización digital, de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con mujeres, de esquemas cooperativos de economía solidaria que, sobre todo en el ámbito de las comunidades indígenas y del ámbito rural, puede funcionar el trueque, entre otras formas de apoyo solidario. Conformación de redes vecinales en colonias urbanas, tanto para la autoproducción como distribución de alimentos y, bueno, siempre apoyar mucho desde la sociedad civil todos los programas para la prevención de la violencia de género en sus diversas modalidades. Hay que priorizar pues la salud y el bienestar físico, mental de las mujeres, porque no va a estar fácil la reincorporación de las mujeres una vez que pase esta prolongada etapa de confinamiento. Creo que también necesitamos preocuparnos de la salud mental y de cómo vamos a concebir esas nuevas formas de volver a la realidad. Creo que aquí tendríamos tres soportes de una sinergia que podrá dar mayor potencial a las acciones gubernamentales y a las acciones empresariales, a las acciones de la academia desde la perspectiva de género. Eso sería como ideas para esta agenda que tenemos que construir, que será para el corto, pero también para el mediano y largo plazo. Muchas gracias, doctora Rosa. Muy bien, pues para el cierre de esta sesión nos interesa también escuchar la participación del maestro Gustavo Padilla Montes. En realidad, las aportaciones de nuestras invitadas son excelentes, nos dan un análisis, nos dan reflexiones, nos dan propuestas específicas muy relevantes para el tema que nos ocupa en esta ocasión, de lo que sería la incorporación de la perspectiva de género ante la reactivación económica. Adelante, maestro Gustavo, si nos hace favor. Muchas gracias. Brevemente, solamente comentar que para la Universidad de Guadalajara y CUSEA en particular, este espacio ha sido muy importante porque hemos escuchado visiones que yo diría se complementan por una parte y por otra nos permiten incluso identificar grandes áreas de oportunidad. Y no hay un mejor espacio que espacios abiertos para identificar, para analizar, para complementar. Y aquí es en donde yo quisiera hacer énfasis. Es importante que en este momento hay un decreto que lo podemos consultar, está publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco, y ese decreto precisamente lo que establece son las bases por las cuales se constituye esta comisión interinstitucional para la reactivación económica del Estado de Jalisco. Y a mí me parece que es un gesto de mucha cortesía de todas las partes, empezando por, evidentemente, por el gobierno del Estado, por el señor gobernador. Pero lo que destaco aquí es que este decreto
establece, número uno, que efectivamente es una mesa para la planeación, en donde caben todas las visiones y se buscará hacer y terminar en estos días en lo que ya el gobernador adelantó y que estamos todas y todos al pendiente, es la emisión de un plan Jalisco para la reactivación económica. Y algo que hay que destacar es que este plan debe de partir de un diagnóstico completo, de identificar cuál es la realidad de nuestro estado, compararnos con mejores prácticas de qué está pasando en todo el mundo, pero sobre todo, como lo han dicho aquí, lo dijo Fela, lo comentó Rosa, lo comentó Noelia de alguna otra manera, tenemos que hacerlo sustentado en evidencia científica y tenemos que identificar en donde hay áreas de oportunidad y verlas como tales. Creo que es un momento para tener una solidaridad institucional de todas las partes y algo que yo ratifico como Universidad de Guadalajara y particularmente con la responsabilidad de la rectoría del CUSEA, que efectivamente la perspectiva de igualdad y toda esta brecha que hay y sobre todo las inequidades que están existiendo ahora, estaremos tratando de que efectivamente se puedan ver permeadas y en eso ayudamos, Fela, en la parte académica con mucho gusto y también a Noelia, porque todos tenemos retos en este momento. Hay un reto gubernamental en términos de política pública y de recursos. Hay un reto de las empresas porque los protocolos que se están planteando, y en esto va la perspectiva de género y el cuidado de la mujer en este proceso de reapertura, pero también, yo les digo, en la propia universidad tenemos un reto. Lo hemos reconocido abiertamente y esto ha sido siempre franco. En el CUSEA, el 54% de nuestros estudiantes son mujeres, son nuestras estudiantes, de tal manera que también la universidad, la educación superior tiene un reto para ver de qué manera vamos a reaccionar en ese momento, desde ahora que nos encontramos incluso en la docencia a distancia. Por eso yo resumo que en los detonadores estratégicos, en los esquemas de financiamiento, en las formas de participación de diversos sectores, pero particularmente en el monitoreo y en el seguimiento tendremos que tener toda nuestra capacidad, todo nuestro esfuerzo y dedicación. Y yo por eso felicito nuevamente que hayan aceptado este espacio y les invito a que este espacio forme parte de lo que puede ser las aportaciones hacia la mesa y bueno, sabemos que cada una y cada uno de nosotros tiene responsabilidades, así que les felicito por sus intervenciones y me siento muy honrado de poder escucharles y colaborar. Muchas gracias, maestro. Entonces, daríamos paso ahora a la sesión de preguntas del público. Si tenemos por ahí alguna, equipo técnico. Sí, aquí tenemos una pregunta ya, entonces vamos a dar un espacio también para ello, ¿cómo no? Dice acá, ¿cómo están considerando la conciliación familia-trabajo en la diversidad de situaciones que están viviendo madres y padres de familia en el corto, mediano y largo plazo ante una normalidad incierta? Si alguno de ustedes quisiera, por favor, participar. Sí, si me permiten solamente agregar respecto a esa pregunta, parte de las acciones que se han implementado por parte del gobierno, y no sé si va por ahí, pero habilitamos a través de una coordinación que tuvimos entre diferentes instancias, el número 075, en donde estamos brindando a través de un equipo de profesionales psicólogas y psicólogos, acompañamiento para diferentes situaciones de salud mental, por ponerle un englobe general, a las situaciones que están viviendo pues madres y padres de familia, hombres que pueden estar sintiendo ansiedad, molestia y que pues, se puede derivar en violencias. Traemos contención emocional para hombres, para mamás y papás de familia, incluso para trabajadoras y trabajadores del sector salud. Entonces, hay todo un equipo de trabajo, se instaló un call center específico y particular para poder dar acompañamiento psicológico a quienes lo requieran. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo desde sus áreas? Rápidamente, desde el sector privado lo que estamos buscando es concientizar a las empresas, sobre todo en la parte de flexibilidad de horarios, ahora que muchos van a ingresar a trabajar con los padres de familia, madres de familia que tienen hijos, para cuidar muchísimo esta parte de la integración familiar.
y el cuidado de los niños. Sí, gracias. Aquí hay una participación dirigida a la licenciada Fela. Dice, en toda la región Altos Norte no se dio ningún apoyo por parte de FOJAL del préstamo. Y en cuanto al apoyo de los 5,000, fueron 3,000 apoyos para toda la región Altos Norte de mi comunidad de Ojuelos. Nada más le llegaron a 100 y aún siguen inscribiéndose. Participaciones específicas dirigidas a Fela. Adelante. Sí, a ver, este es un proceso que toma tiempo. La implementación de estos proyectos fue en una velocidad pues que realmente requirió un gran esfuerzo por parte de todas las áreas que están, específicamente en la Secretaría de Asistencia Social, que está llevando a cabo la implementación de este programa del apoyo al ingreso. Todavía no terminan. Hoy justamente estaba viendo que están por Bolaños, que están en toda la zona norte, y aún no terminan de dar los recursos. Yo no estoy involucrada de manera directa, pero les puedo decir que continúa este programa avanzando. En cuanto al tema de mujeres, hay dentro de la página del COVID, hay asistencia técnica para resolver cualquier duda respecto a este apoyo. En cuanto a los apoyos de la Secretaría, todavía no sacamos las convocatorias, solamente ha salido el apoyo de FOJAL y ese tiene una línea telefónica donde un equipo de apoyo técnico, es un programa que sale del Gabinete Económico, ahí seguramente podrán resolver todas las dudas. De acuerdo, muchas gracias. Me gustaría nada más un comentario adicional a lo que ya se hizo de las formas de la nueva normalidad. Creo que es un asunto muy serio de pensarse, porque yo tengo más preguntas que respuestas frente a ese asunto de la nueva normalidad. De lo que sí me queda claro es que esa nueva normalidad debe de tener principios básicos. El principio de responsabilidad frente a el cuidado de la salud de la familia y de la comunidad, de toda la sociedad. O sea, un principio de responsabilidad para ver cuáles son los protocolos que se van a implementar en diversos ámbitos. Por supuesto que por el ámbito de nosotros en la cátedra UNESCO tendrá que ser la parte de género, pero muy ligada también a la parte de esa normalidad de las instituciones de educación superior, entre otras cosas, con énfasis, pues. Pero esa nueva normalidad la tendremos que ir construyendo y yo creo que un buen avance será tener principios básicos de responsabilidad, de solidaridad, de convivencia con sana distancia, y uno piensa ahí, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con los espacios educativos, con los espacios públicos? En fin, creo yo que lo que debemos de impulsar es el protocolo de manejo de la parte de reincorporación a los centros de trabajo, la parte de reincorporación con protocolos muy bien pensados, hechos también con especialistas de salud, con especialistas en comunicación, con psicólogos, que nos permitan diseñar buenas respuestas. Pero no creo que en este momento pues, es muy difícil dar acciones concretas. Yo creo que es un tema para empezar a trabajar simultáneamente a todos estos temas que hoy tratamos. Así es, doctora. Bien, pues con esta participación entonces cerramos este evento agradeciendo. Creo que Fela quería hacer un último comentario. De acuerdo, sí, solamente adelante. para responder la duda que surge que la doctora, comentarles que ya están elaborados los protocolos para los diferentes giros que van a empezar con esta reactivación económica. Estos protocolos se diseñaron a partir de la mesa técnica de salud, en donde se incorporan todos los elementos que nos han dotado para poder conformar estos protocolos y se encuentran ya publicados en la página coronavirus.jalisco.gov.mx/reactivación económica. Ya están publicados, doctora, para su conocimiento. Excelente, Excelente. Muchas gracias, Fela. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces seguiremos atentos a este tema. Como dicen todas ustedes, la importancia de dar el seguimiento, ¿verdad? Y de integrarnos
desde el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, por supuesto, para dar continuidad a los temas de interés que ha impulsado de manera tan relevante el maestro Gustavo Padilla Montes. Muchas gracias, doctora Rosa Rojas, muchas gracias, licenciada Fela Pelayo, maestra Noelia Caro, muchas gracias, maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Hasta pronto, muchas gracias. Cerramos esta transmisión.